Amigos, otro día más con ustedes, gracias por la compañía, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares para llevarles las noticias políticas del acontecer diario que está pasando, cuáles son los candidatos, quiénes son vuestros amigos que están participando para estas elecciones, a qué puesto van, en dónde van. Y para eso hemos invitado hoy día una de las candidatas representativas del partido Listas 6, Partido Social Cristiano, quien está candidata a la Asamblea Nacional, candidata a Asamblea Nacional. Y bueno, que sea quien le diga a usted y le dé su mensaje. Bienvenido, mi querida amiga Luisa Delgadillo. Estoy nervioso, señores. Bienvenida. Hilton, qué gusto. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu público. Efectivamente, estoy de candidata a segunda asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, las 6 y aliados. Acepté esta invitación hecha por el máximo líder del PSC, el abogado Jaime Nebot, porque considero que es un buen momento para poder, haciendo esa transición de la comunicación a la política, de poder servir a mi país desde el poder legislativo, para junto a todo el equipo de las 6 y aliados, y por qué no decirlos, a los mejores hombres y mujeres de las otras tiendas político-partidistas, a todos los que lleguen a la Asamblea, trabajar hombro a hombro junto al Poder Ejecutivo en favor de los ecuatorianos. ¿Por qué recién un aparecimiento en la política, ya que personas, con todo el respeto lo digo, del quilate que usted posee, con el conocimiento político, porque siempre ha estado vinculada a la situación política, tiene conocimiento pleno de qué pasa en nuestro país? ¿Por qué recién darle la oportunidad a la gente de tener una candidata con estos pergaminos? Fue una decisión muy difícil de tomar, Hilton y amables televidentes. Definitivamente, luego de 37 años de carrera ininterrumpida, gracias a Dios, hecha a pulso, con esfuerzo, con honestidad, con responsabilidad, procurando siempre enaltecer esta hermosa profesión como es la de la comunicación. No fue una decisión fácil de tomar. Sin embargo, con mis 55 años a cuestas, creo que bien vale la pena aceptar este nuevo reto y desafío. Efectivamente, quienes ejercemos la comunicación, podemos de una u otra manera estar al tanto de la realidad nacional, de los problemas que aquejan y afectan a nuestro país y a nuestros conciudadanos. Así que los años nos van dando experiencia, nos van dando sabiduría. Y hoy por hoy, ya con un hijo adulto, que es un hombre, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no aceptar el reto y el desafío de poder ir a la política, a este mundo de arenas movedizas de la política? Porque sin duda hacer política en el Ecuador es para valientes. Así que yo nunca le he tenido temor a los desafíos, solo le temo a Dios y le pido a Él sabiduría para, de la misma manera como me he conducido como comunicadora, respetando a mis interlocutores, respetando a mi público, respetando al país, hacer política de nivel, con altura y con respeto al Ecuador y a mis conciudadanos. ¿Qué esperanza le podemos dar a todas esas personas que esperan una seguridad social, esperan una atención médica? ¿Qué esperanza le puede dar la licenciada Luisa Delgadillo a todos estos ciudadanos que hoy más que nunca necesitan del auxilio de estas instituciones públicas que no están cumpliendo con la labor social, que es el objetivo principal de aquello? Hilton, tú has tocado un punto que es medular. Recientemente, en una investigación periodística, se daba cuenta de la deuda gigantesca que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 23.000 millones de dólares, de los cuales 8.000 millones corresponden solamente a intereses por esa deuda gigantesca. Dinero que pertenece a los trabajadores ecuatorianos afiliados al Seguro Social y que hoy por hoy, en virtud de la forma en que está constituido ese seguro, lamentablemente ven mermadas las posibilidades
de tener un servicio de salud que brinde calidad y calidez. Un seguro social donde desafortunadamente no hay suficientes medicinas, en donde pese a los esfuerzos, porque estoy segura y convencida de que lo hacen quienes hoy por hoy presiden el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pese a esos esfuerzos, la propia estructura y el sistema como ha sido diseñado, lamentablemente no permite poder cubrir las necesidades de los trabajadores ecuatorianos. El Partido Social Cristiano presentó, bajo la presidencia de Henry Kronfle en el Parlamento Nacional, una propuesta de ley, un proyecto de ley que en su esencia y en su parte medular tenía ese cambio de la estructura para que ningún gobierno de turno pueda meterle la mano a los dineros de los trabajadores. Esos dineros pertenecen a los trabajadores del Ecuador y creemos firmemente, y esa es la tesis que defenderá el partido, que los recursos y que los dineros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben pasar a ser manejados por sus legítimos dueños, que es la clase trabajadora. Consecuentemente, nosotros vamos a retomar ese proyecto y a abanderarlo. En este caso, ese proyecto fue vetado por el Ejecutivo. Luisa Delgadillo y quienes conformemos la bancada de las 6 y aliados, de contar con el voto popular, iremos a la Asamblea Nacional para fundamentar debidamente ese proyecto y estamos seguros de que va a contar con el respaldo de los ecuatorianos que tienen la bendición y la ventaja de estar debidamente afiliados, pero que ni remotamente reciben del Seguro Social ecuatoriano atención de salud con dignidad y mucho menos otros servicios que también deben prestarse por parte del seguro, como son los jubilados, donde hoy por hoy reciben pensiones de miseria. Ha llegado el momento de recuperar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que sean los trabajadores quienes lo manejen. Y para quienes sostienen que es una propuesta populista, se equivocan. El dinero de los trabajadores no puede ser manoseado por nadie. Debe ser manejado por sus legítimos dueños, los trabajadores. ¿Por qué aspirar a llegar a una asamblea que es uno de los organismos más desacreditados actualmente, en donde los últimos acontecimientos a nivel nacional nos hemos dado cuenta que el partido al cual usted va a representar ha estado votando en contra de lo que la ciudadanía necesita? Estoy hablando sobre la seguridad, y eso lo conoce usted, lo conocemos todos los ecuatorianos. ¿Por qué cree usted que realmente su presencia hará en parte que cambie este panorama de la asamblea, ese rechazo que le muestra la gente a la asamblea? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi querido Hilton, no hay poder parlamentario en el mundo que no sea vista como el patito feo en toda democracia. Y Ecuador no es la excepción. Seguramente porque, y hay que decirlo, hay personas y personas, cada uno tiene su esencia y cada bloque partidista, que es respetable porque yo jamás voy a juzgar a nadie, no es lo que me compete y no voy a ir a la asamblea a pelearme con nadie. Yo voy a ir a defender los intereses del pueblo. Para recordarle a la ciudadanía que en la presidencia de Henry Kronfle, durante los 10 meses que ejerció como presidente de la asamblea, fue esta la asamblea más productiva que recuerde, con más de 20 proyectos de ley aprobados durante los 10 meses que fue presidida por un social cristiano, nuestro hoy candidato a la presidencia de la República, Henry Kronfle Cosaya. ¿Qué otro punto a favor? Los proyectos económicos urgentes que fueron presentados por el Poder Ejecutivo, en este caso por el actual presidente y candidato Daniel Noboa, tuvieron el respaldo y el apoyo de la bancada de las 6. Fueron aprobados mayoritariamente. Consecuentemente, y perdónenme la redundancia, todo aquello que sea positivo para los intereses del país tendrá el apoyo y el respaldo de las 6 y aliados del Partido Social Cristiano. Esto no quiere decir que no tengamos como bloque o como partido el derecho a disentir. Una de las líneas rojas del Partido Social Cristiano, no de ahora, sino de siempre,
ha sido el decirle no al incremento de impuestos. No creemos que creándose más impuestos se pueda reactivar la economía de los ecuatorianos. Muy por el contrario, constituye sí un lastre, sobre todo para las clases preteridas. Es por eso que una de las principales propuestas que impulsará la CEI y aliados es una reforma tributaria distinta, bajando el IVA del 15% al 12% y luego al 10% y 0% de IVA a todos los productos que conforman la canasta básica familiar. No solo aquellos que ya tienen cero IVA, sino aquellos productos que sí consumimos a diario las familias ecuatorianas. Y te cito 3 ejemplos: el papel higiénico, la pasta dental, el champú, el detergente, el jabón. ¿Son o no son parte de las compras que hacemos semanalmente o mensualmente o quincenalmente los ecuatorianos? Claro que sí. Prometemos ponerlo a cero IVA, y así tendrán más plata en sus bolsillos. Es verdad que hay legisladores y legisladores, pero es el momento de poder elevar el nivel de la Asamblea. Mis cartas credenciales, el país las conoce. Como comunicadora social, siempre traté con respeto a todos mis interlocutores, más allá de mis simpatías o afectos políticos, porque siempre, y estoy convencida de que cada ser humano tiene fortalezas y también debilidades. Yo, como he actuado siempre en mi vida, quiero sacar lo mejor y rescatar lo mejor de cada persona. Y con esa misma responsabilidad que actué como comunicadora, buscaré actuar también desde el Poder Legislativo. Estoy convencida, y lo vuelvo a repetir, que cada partido político tiene en sus listas hombres y mujeres valiosos, y ha llegado el gran momento de que esa gente de bien pueda brindarle a los ecuatorianos una nueva forma de hacer política, con altura, con credibilidad, con respeto, que yo creo que es lo más importante, y a eso irá esta servidora y los demás candidatos de la CEI. ¿Qué hacer para esta lucha intensa que tienen los ciudadanos con la seguridad? La seguridad no nos permite, por ejemplo, explotar un rubro fuerte que podemos tener en el Ecuador, porque el Ecuador es un país maravilloso, que tenemos mucho que ofrecer a los turistas del mundo, pero no lo podemos ofrecer porque hoy en día Ecuador está siendo un punto rojo a nivel del mundo. ¿Qué proyectos de seguridad tienen ustedes que realmente se puede ejecutar y decir, bueno, Ecuador vuelve a ser un país de paz, un país seguro? La propuesta medular de las CEI y aliados en materia de seguridad consiste en varios ejes y puntos. El primero y el más importante, el respaldo del Poder Ejecutivo a todas las fuerzas del orden, a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública, garantizándoles la dotación de todos los implementos que requieren para poder combatir al crimen organizado y transnacional. Para ello se requieren de recursos, pero no recursos metiéndole la mano al bolsillo a la gente a través de crear más impuestos, no señores, sino a través de una renegociación de la deuda externa que comenzó hace algunos años atrás con 40.000 millones de dólares y hoy son más de 85.000 millones. Si se renegocia de manera apropiada la deuda externa con los organismos internacionales, diciéndoles, señores, reconocemos la deuda, pero la vamos a pagar priorizando primero la reactivación de la economía, pagando un mínimo porcentaje a estos organismos internacionales y a los tenedores de la deuda para tener suficiente liquidez para atender el pago de la deuda social, salud, educación, seguridad, obra pública. De allí es donde vamos a obtener los recursos. Otra propuesta que también va a apuntalar la seguridad, porque hay que tener una propuesta integral, y la propuesta de las CEI no ha descuidado a ningún sector. Me refiero a los jóvenes. A través de decretos ejecutivos y también a través de reformas a la ley de educación, por ejemplo, vamos a rescatar a los jóvenes y a brindarles la oportunidad de poder, a través de una reforma a la ley de educación, de que existan más carreras técnicas en las universidades públicas de manera gratuita, para que los jóvenes que no alcanzan el alto puntaje de 1000 para poder ser médicos o abogados,
Carreras que están sobresaturadas, luego de hacer un estudio pertinente que permita determinar cuál es la demanda laboral y en qué sectores se requiere de qué tipo de profesionales, brindarles esa oportunidad de tener una carrera técnica gratuita de 2 o 3 años y a la vez puedan trabajar. Que se permita y se incorpore por decreto ejecutivo el servicio militar obligatorio. ¿Qué mejor manera de demostrar el amor a la patria y de rescatar a nuestros jóvenes para enseñarles disciplina, para enseñarles amor a nuestra tierra? Otro aspecto importante de una reforma a la ley educativa, brindarles a los jóvenes de manera obligatoria trabajo y acciones extracurriculares para que puedan aprender danza, música, ejercicio, deportes. Esas son también acciones integrales que van a ayudar a que los jóvenes dejen de ser presa fácil de las organizaciones criminales. Y otra, y no menos importante, que yo creo que es vital, una reforma a la Ley Orgánica Integral Penal del COIP. ¿Para qué? Para inhabilitar de una vez por todas a esos funcionarios públicos que están en el ejercicio de la Policía Nacional, una institución noble, fuerte, pero que a veces se ve golpeada y sacudida por malos elementos que desgraciadamente también han caído seducidos por las mafias criminales. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos de ellos presentan apelaciones y regresan a las filas de la policía a seguir delinquiendo. Vamos de esta manera a inhabilitarlos de por vida para evitar que gente que no tiene compromiso ni amor por su país regresen a delinquir. Y lo mismo va para jueces y fiscales, que son funcionarios públicos, para que tengan la misma pena y sanción que aquellos delincuentes a los que han liberado. La propuesta es en firme, dejar inhabilitados a todos esos funcionarios públicos que delinquen y que están a favor de la delincuencia y del crimen organizado y no del país. Me parece maravilloso, pero hay una cosa. Sí. Yo soy abogado en libre ejercicio profesional y conozco el tema, y no está solamente en que los fiscales y los jueces. El problema se desarrolla desde el inicio, cuando la policía, sin conocimientos, muchas veces, yo creo que lo hacen de propósito, dejan los grandes vacíos para que nosotros como abogados podamos hacer nuestra magia, pero estamos peleando y a veces nos toca acusar. Y yo veo un fiscal, veo un juez que no tiene seguridad, que se lo amenaza fácilmente y que tiene familia. Entonces, si la seguridad está de mano con los jueces, son ellos los que en primer lugar tienen que tener seguridad. ¿Y por qué no pensar en plantear jueces sin rostro que desde otras partes del mundo puedan administrar justicia? Porque no nos olvidemos que los consulados son territorio ecuatoriano y desde ahí podemos, sin violentar ninguna ley, podemos ejecutar. Hilton, es parte también de la propuesta de Henry Crowley, la implementación de jueces sin rostros. Y es verdad que hay jueces y jueces, hay funcionarios y funcionarios, así como hay buenos comunicadores y también hay de los otros, de todo hay en la viña del Señor. Pero sin duda es algo muy válido, porque muchas veces hay funcionarios judiciales honestos, funcionarios judiciales comprometidos, pero que ante todo son seres humanos y que también necesitan de todas las garantías para poder ejercer como jueces, como fiscales o como funcionarios dentro del sector o del Poder Judicial. Para ello es importante la implementación de el tener jueces sin rostro que puedan hacer frente a este grave mal que hoy nos atañe y que tiene captado y tomado buena parte de las esferas, no solamente del Poder Judicial, sino desafortunadamente, como lo hemos visto y hay que reconocerlo, dentro del poder político. Uno de los principales problemas que tiene el país es la falta de trabajo. No hay fuentes de trabajo, los grandes capitalistas no quieren venir a invertir en Ecuador porque no hay una seguridad jurídica que les garantice a ellos poder trabajar y poder abrir fuentes de trabajo a la gente. ¿Qué hacer para que ese empresario venga con la seguridad de que su capital va a estar bien invertido y va a prestar un servicio al Ecuador? Mientras no haya seguridad jurídica, mi querido Hilton,
pocos serán los inversionistas extranjeros que se arriesguen a venir al Ecuador. Lo digo y es parte de mi discurso de manera permanente. Yo no voy a criticar y a juzgar a las personas. Quiero, de alguna manera, desde mi punto de vista, no soy la dueña de la verdad, pero quiero pensar, y así lo he dicho en otros medios de comunicación, que el tema del conflicto interno armado, por ejemplo, fue válido en su momento, cuando vimos lo que parecía una película de terror, cuando estos delincuentes ingresaron hasta una estación televisiva, y la verdad es que todos estábamos conmocionados. Incluso para aquella época yo estaba ejerciendo la comunicación y la profesión y estaba aterrada pensando que en cualquier momento podían llegar a sí mismos gatilleros y delincuentes e incursionar en el canal sin que tengamos las garantías los comunicadores ecuatorianos para poder trabajar. Sin embargo, mantenerla per se de manera continua creo que no es saludable. Porque en un país donde tú escuchas que hay un conflicto interno armado, entonces los empresarios, los capitales privados no quieren ir. Para aquel entonces, esta servidora trabajaba también en una organización corporativa privada que aglutina al sector exportador de banano, la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Y nosotros teníamos a bien, allí trabajé 25 años y también renuncié a esa organización para incursionar en política como debe de ser, y teníamos nosotros siempre la implementación de ferias internacionales donde venían expositores y empresarios de todas partes del mundo para poder incursionar y participar en estas muestras comerciales y hacer negocios con las empresas exportadoras ecuatorianas. Pero ¿qué pasó? Tras la declaratoria del conflicto interno armado, un grupo de empresarios europeos que ya estaban listos y confirmada su participación, me dijeron: Luisa querida, nos hemos quedado hasta con los boletos comprados, pero tras esa declaratoria de conflicto interno armado no vamos a poder llegar al Ecuador porque creemos que no es un terreno seguro para el calibre y el nivel de grandes empresarios que quieren ir al Ecuador para hacer negocios. Cuando este clima de beligerancia haya transcurrido, entonces cuenta con nosotros. A los hechos me remito. Creo yo que no es la mejor medida. Creo que fue una medida válida en su momento. Creo que en su momento dio resultados un poco para contener y reprimir. Pero cuando me preguntas qué hacer para que podamos tener trabajo, para que el capital extranjero venga, dar primero seguridad jurídica y garantías. Demostrar que el Ecuador es un país de paz, que es un país que ofrece garantías, no solamente a los capitales extranjeros, sino nacionales, para que nuestros empresarios no terminen yéndose a montar sus fábricas o sus filiales en Colombia o en Perú, en donde definitivamente han encontrado asidero. Países donde también hay, como en el caso de Perú, cierto alto nivel de inestabilidad política, pero que la economía fluye. Es lo mismo lo que queremos lograr en Ecuador. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, administrando correctamente los recursos del erario nacional. Que esos recursos que hoy por hoy de alguna manera se van en buena medida para el pago de la deuda externa, sirvan para cometer en obra pública que genere plazas de trabajo para las familias ecuatorianas, reduciendo los impuestos. ¿Saben para qué? Cuando hay la reducción de impuestos o la colocación de impuestos cero, cuando hay incentivos tributarios y no carga tributaria, los empresarios o los dueños de almacenes o de negocios deben automáticamente tener mayor liquidez. ¿Qué les permite eso? Generar más plazas de empleo y consecuentemente venden más. Y como van a vender más porque la gente tiene más dinero para comprar, automáticamente contratan a más personal. La 6 ya lo hizo. Recordemos la administración de Jaime Nebot Sadi durante 19 años como alcalde de Guayaquil, en donde no había impuestos. Por el contrario, había incentivos y descuentos a los ciudadanos que pagaban a tiempo sus tributos, y todo el dinero que se recaudaba se revertía en obras. Del 100%, el 85% de los tributos de los ecuatorianos
se revertían en obras y apenas un 15% para el gasto corriente. Eso mismo, Hilton, es lo que queremos replicar en todo el Ecuador. Luisa, la historia nos dice que nuestra patria, nuestro territorio, ha venido perdiendo espacio en las diferentes guerras. Pero hay una guerra en donde no se disparó un solo tiro y Ecuador perdió 188 millas de mar territorial, quedándonos con 12 millas. Eso fue en el gobierno de Rafael Correa, el territorio marítimo que fue cedido a la Convemar. ¿Hay alguna posibilidad de que este Ecuador, de que nuestros pescadores, nuestros ciudadanos, podamos volver a recuperar esos 188 millas de mar territorial? Creo en la capacidad de Henry Kronfle, nuestro candidato presidencial, junto a su binomio y candidata a la vicepresidencia de la República, Dayana Pazle. No me gusta nunca hablar sobre los temas a profundidad que no conozco, pero sé de la capacidad de Henry Kronfle, el candidato a la presidencia de la CEI, y de nuestros máximos líderes, de nuestras máximas figuras. Y estoy convencida de que no solamente en el punto que tocas, Hilton, sino en todos los problemas que atañen a nuestro país, tienen la respuesta y las soluciones. ¿Cuál es el compromiso de esta servidora? Apoyar y respaldar todas nuestras tesis e indistintamente de qué color de bandera política las presenten en la Asamblea. Si son buenas, van a contar con nuestro concurso y apoyo. Es por eso que quiero aprovechar para dirigirme a tu respetable público para pedirles votar por la experiencia, por la capacidad probada de un hombre que cuando dirigió la Asamblea durante 10 meses lo hizo a carta cabal. Se aprobaron más de 20 leyes, lo cual quiere decir que fue a trabajar. Cuando el gobierno nacional, a través del presidente, envió proyectos de ley económica urgente, fueron aprobados en su mayoría. No así el tema de la elevación del 12 al 15%, que en la práctica, más allá de la intención buena por parte del Ejecutivo de utilizar ese margen de 3% para atender y reforzar la seguridad, no ha terminado de acabar o poner fin al crimen organizado, pues el país, pese a los grandes esfuerzos que se hacen, continúa sumido en la violencia. Uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudadanía, nuestro país, es nuestra juventud. Normalmente es natural de que seamos los hijos quienes enterremos a nuestros padres. Así es. Pero hemos vivido una generación en donde el mundo se volvió al revés, en donde han sido los padres, esas madrecitas, que están a diario enterrando a sus hijos. Es una cuestión que no está. Pero hemos perdido esa generación, una generación que se perdió porque no tuvo la oportunidad de que gobiernos de años atrás, de 17 años hacia atrás, es una generación que no tuvo la oportunidad de la educación que tanto se pregonaba, porque le cerraron las universidades, le tiraron la escuela del milenio, en donde eso fue un trabalengua para que nadie entienda y todo el mundo se quedó sin educación. Hoy tenemos en los campos, hemos vuelto a tener el analfabetismo, porque eso es lo que estas personas buscaban. ¿Qué hacemos nosotros para invitar a esas madres a que se den cuenta que tenemos que ser más responsables? ¿Acaso tenemos que poner una ley para que el padre de familia de aquel niño menor de edad que comete un delito, cuyo padre sea responsable, solidario por sus actos, para que ellos puedan tener mayor control sobre estos niños? ¿O qué hacer? Bueno, esta pregunta, que me parece válida y muy importante, tiene algunas aristas para responder. Y primero voy a responder no como candidata, sino como madre de familia, como una ciudadana más, que le duele muchísimo el ver la gran cantidad de jóvenes que desgraciadamente, como bien lo señalas, Hilton, han perdido la vida en manos de la violencia y del crimen organizado. Quiero hablar como madre, y qué importante, como lo hacía en el canal, y hoy evoco esos recuerdos y voy a aprovechar este espacio para dirigirme a las madres. Yo también soy madre y ayudo y colaboro en la crianza de un sobrino tierno de 8 años.
y apoyo a mis hermanos, a mi hermana política y a mi hermano carnal, Felipe. Es importantísimo predicar con el buen ejemplo. Es importante involucrarnos en la educación de nuestros hijos. Es importante darles el acompañamiento. La comunicación es vital, pero más de lo que hable, lo que haga. Porque se predica con el buen ejemplo y con el acompañamiento a nuestros hijos. De nada vale tener 4 y 5 trabajos para conseguir más y más dinero mientras nuestros hijos están abandonados. Qué vital y qué importante es, tal vez, no ganar el super sueldo al que todos tenemos derecho, sin duda, y para eso irá la CEI y aliado, y para eso queremos ganar la elección desde el Poder Ejecutivo y desde la Asamblea, para crear condiciones que reivindiquen la vida de las familias ecuatorianas. Pero hasta tanto, es importante entender el rol que tenemos como padres de familia, y sobre todo la madre. La madre es la que hace a los hijos y a la familia, dándoles el acompañamiento vital. Es preferible comerse un verde asado en casa junto a los suyos, vigilante de sus hijos, que quiere venir un amigo o compañero, que venga para que usted lo conozca, pero no se fíe de extraños. Demos el acompañamiento permanente a nuestros chicos, llevémoslos y traigámoslos de la escuela o del colegio, involucrémonos en sus actividades. Y yo quiero proponer, y esa también es una de las tesis que quiero abanderar desde la Asamblea Nacional, que haya una obligatoriedad de escuela para padres, para de alguna manera recalcar en la conciencia de los padres de familia la importancia que tienen dentro de la educación de sus hijos. Padres de familia, la responsabilidad principal no es de los establecimientos educativos donde usted fue, lo dejó y se olvidó y luego vaya a saber qué pasó con su hijo. Primero empieza en el hogar, en la familia, a cuidar de nuestros hijos, porque el éxito de su familia y principalmente de sus hijos va a depender de su buen ejemplo, fiado en la crianza que damos a nuestros chicos. Luisa, usted ha trabajado en televisión muchísimos años. Y me digo una cosa, la semana pasada con mi nieta, con mi hija, mi hijo, mi esposa en la casa, estábamos viendo televisión y yo le dije, se me ocurrió así por decir, bueno, vamos a ver, mientras aquí estaban pasando programas de entretenimientos, vamos a ver en este mismo horario qué está pasando en los canales europeos. Por supuesto. Luisa, me quedé como loco, porque mientras allá estaban dando programas educativos, programas de preguntas y respuestas, programas de historia, programas de conocimiento. Así es. Regresamos a Ecuador y todos los ecuatorianos sabemos con qué nos encontramos. ¿No será acaso que a través de esa asamblea, donde seguramente con la bendición de Dios y el apoyo de la gente, usted va a estar ahí, propongamos una ley de que estos canales que han dañado tanto, yo sé que usted ha trabajado, yo también he trabajado, pero en ciertos espacios han dañado tanto la mentalidad de nuestra gente, de nuestros jóvenes, que copiamos lo malo, pero no producimos lo bueno. ¿No se podrá limitar acaso que ese tipo de programas tengan carácter obligatorio en nuestro medio? Creo que sí, y es vital el punto que tú has tocado. Definitivamente debe existir una censura y horarios especiales de programas para los niños y jóvenes, para no poner en riesgo su integridad. Tú citabas lo que habías visto en Europa. Obviamente yo quiero citar porque uno pues busca siempre informarse y se actualiza. Y una de las mejores formas de cultura que deberíamos emular, y no necesariamente tenemos que esperar a que todo lo haga el Estado, podemos empezar nosotros mismos por casa. Tú has visto y seguramente te habrás dado cuenta de la forma de educación en Asia, cultura milenaria, donde en las escuelitas desde muy tiernos a los niños no les están enseñando materias como matemáticas, como gramática, como geografía o como historia. Saben lo que se les enseña, y los invito a este público respetable que nos sintoniza. Saben lo que les enseñan a las criaturas desde muy tiernas: el amor al trabajo. Los enseñan a limpiar la escuela,
los enseñan a preparar sus alimentos, valores, les enseñan el amor al trabajo, que es tan importante, y se los enseñan desde tiernos. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro medio? Y hay que decirlo, y espero que no se molesten quienes me escuchan, porque la vida nos va enseñando. Aquí, cuando a alguien le toca una hebra de cabello a un hijo, o le dijeron que quedaba castigado y que no salía al recreo por haber insultado al profesor, va el padre de familia y tira contra las cuerdas al pobre profesor, haciendo que el hijo se sienta prevalido y que cree que puede hacer con el profesor lo que le da la gana. Eso no ocurre en otras partes del mundo. ¿Saben por qué? Porque el padre sabe que ese profesor o profesora merece respeto. Es la autoridad dentro del establecimiento educativo. ¿Y cómo se le enseña el respeto? Respetando también. Yo recuerdo que cuando Carlos Aníbal todavía estaba en el colegio, alguna vez me llamaron a decirme que se había portado malcriado y que estaba flojo en matemáticas. Yo de ninguna manera fui a decirle al profesor, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué toca a mi niño? ¿Qué le pasa a usted? Jamás. Yo fui a decirle al profesor que por favor tenía todo mi respaldo para que actúe con autoridad sobre el malcriado y sobre el vago. El profesor se quedó horrorizado. Dijo, doña Luisa, ¿usted está segura de lo que me vea? Dele palo que yo lo remato en casa. ¿Sabe lo que conseguí? Que Carlos sea un hombre de bien y derecho. Yo jamás me iba a ir en contra de la autoridad del establecimiento educativo, porque de lo contrario, lo que habría conseguido es que Carlos Aníbal llegue y mañana se burle y se mofe del profesor, apoyado por mí. Hay que enseñar a nuestros hijos el respeto a la autoridad. En la vida, a lo largo de la vida, siempre vamos a tener una autoridad que nos rija. Por eso el Estado ecuatoriano sí es un Estado donde prevalece la democracia, pero hay autoridades, hay gobernantes, hay el Poder Judicial, hay el Poder Ejecutivo, hay los poderes y además hay autoridades. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos el respeto a la autoridad. Por lo demás, recojo tu propuesta, que es muy válida, y creo que desde los medios de comunicación, la mayoría muy respetables, se puede hacer mucho para contribuir a la buena formación de nuestros hijos. Pero de nada valdrá si casa adentro no predicamos con el buen ejemplo. Lo dicen las Sagradas Escrituras, yo soy muy creyente, mi querido Hilton. Es preferible castigar y enderezar al niño antes de que el padre vea con dolor cómo la vida castiga al hombre. Eso es importante. Amigos, ella es la candidata licenciada Luisa Delgadillo. No tengo necesidad de presentarla porque todo el mundo la conocemos. Conocemos su historia, conocemos su trabajo dentro de la televisión ecuatoriana. Creo yo muy personal que personas como ella son los que sí tienen que estar en la asamblea. Nos hace falta, por Dios, nos hace falta candidatos con esta elegancia, con este conocimiento, con esta capacidad, que conoce bien cuál es la problemática social para plantear soluciones a los problemas que tienen los ecuatorianos. Mi querida Luisa, yo le deseo la mayor y la mejor de la suerte. Está candidata por el Partido Social Cristiano, lista 6, para asambleísta nacional. La decisión está en ustedes. Y yo de favor solamente le pido, escojamos lo mejor. Creo que es una de las mejores. Gracias a ustedes y por favor, la despedida. Gracias, Hilton, por tus generosas palabras. Estoy a la orden. Creo que mis mejores cartas credenciales son mi honestidad y mi actuación responsable durante más de 3 décadas como comunicadora, como una mujer de bien y honesta. Tengo la seguridad y confío también y tengo la certeza de que todos los candidatos de la 6 y aliados tenemos en nuestros cuadros a nivel nacional gente valiosa. Solamente por citar aquí en Guayas, Manuel Samaniego encabeza la lista de asambleístas en el distrito 2, Vicente Tallano en el distrito 3, en el distrito 1, Jorge Acaiturri, gente probada, gente honesta,
Y estoy segura también de que en todas las demás tiendas políticas hay gente rescatable y valiosa que merece, al igual que nosotros, representar a los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Elevemos el nivel de discurso dentro de la Asamblea, apoyando indistintamente de la bandera política las mejores tesis para rescatar y dignificar a la familia ecuatoriana. Recuperemos ese Ecuador que todos queremos. Lo bueno vuelve, junto a las 6 y aliados. Gracias. Amigos, buenas noches, muchas gracias y no se olviden, compartan, comenten, hagan conocer este programa. Muchísimas gracias, buenas noches, un abrazo a todos.